en el libro de Hechos, ¿no? Ajá. Muy importante, que nos relata el comienzo de la iglesia cristiana. Porque el comienzo de la iglesia cristiana, de los gentiles, cuando hablamos de iglesia de los gentiles, hablamos de que el evangelio primero llegó a los judíos en el Pentecostés. Amén. Eran todos judíos. Pedro se levanta, da un discurso y reciben el Espíritu Santo los judíos. Desde ese momento los judíos comienzan a hablar de Jesús. Pero había una gran disputa ahí entre los que recibían a Jesús y eran gentiles y los judíos cristianos. Entonces los mandaban a circuncidar, a hacer una marca. Y los judíos no se juntaban con la gente gentil porque ellos lo llamaban inmundo. Había una gran confrontación en el comienzo de la iglesia cristiana, en los comienzos ahí de la iglesia cristiana. Hasta que Dios le muestra algo a Pedro, y la Biblia nos relata en Hechos capítulo 10 algo muy lindo, que es el comienzo. El capítulo 10 de Hechos es el comienzo de la iglesia cristiana. Y vamos a ver el fundamento del comienzo de la iglesia cristiana. Nos dice el capítulo 10 de Hechos que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamado La Italiana. Era un romano, que el cual era gentil y no podía juntarse con los judíos. El verso 2 nos dice la condición de este hombre. La Biblia cómo lo relata. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía, mire, muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. ¿Qué queremos ver en esta mañana, en esta reflexión? Dice la Biblia que en esa casa él oraba, hacía muchas limosnas, ¿no es cierto? Y oraba mucho a Dios, creía en Dios. Creía en Jesús, oraba, pero no tenía la correcta dirección. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo de Dios. El sello de la iglesia es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Pero vemos las condiciones del corazón que puede recibir la presencia de Dios. Dice que era piadoso y temeroso. Con toda su casa. Y que daba muchas limosnas. Y oraba a Dios. Mire las cualidades donde se derrama la presencia del Espíritu Santo de Dios. Hombres que buscan a Dios, que oran, que son temerosos, que son piadosos. Dice la Biblia, este vio claramente en una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y es una clave muy importante para nosotros poder recibir la manifestación del Espíritu, el bautismo, el don de la salvación en nuestra vida. Porque el don de la salvación no es algo que nosotros podamos lograr por nuestros méritos, pero sí hay una condición en el corazón del hombre. Hay una tendencia a ser piadoso, una tendencia a ser temeroso de Dios, una tendencia a las buenas obras. Dice que él daba limosna al pueblo. A pesar que los judíos eran esclavos de ellos, él no lo veía así. Él veía una igualdad. Y dice la Biblia que este hombre había agradado a Dios en sus oraciones y limosnas. O sea, Dios ve el corazón que es generoso, el corazón que es piadoso, que tiene misericordia por las grandes necesidades de nuestra sociedad. Y le dice que sus oraciones habían llegado a Dios. Fíjese, aquí todavía no se había derramado la gracia de Dios. Aquí el conocimiento que este señor hombre Cornelio tenía
era un conocimiento muy superficial de la gracia de Dios, pero él igual oraba a Dios. ¿Y qué queremos ver con esto? Que si no hay un corazón piadoso, temeroso de Dios, y que no invierte en la obra, en las obras buenas, dice, porque era generoso con sus limosnas. O sea, las limosnas, era hablar de las ofrendas. Él no cumplía la ley, sino que era ofrenda que daba a Dios. ¿Qué es lo que es importante para recibir la unción del Espíritu Santo, la manifestación, el don de la salvación, que viene a través del Espíritu Santo? Porque el arrepentimiento lo da el Espíritu Santo. Pero hay una condición en el corazón del hombre: piadoso, temeroso, ora a Dios, lo reconoce a Dios, ¿no es cierto? Y ofrenda a Dios. ¡Wow! Lo importante que es. Es muy importante que nos detengamos en esto y pensemos cómo está nuestro corazón. Más allá si hemos recibido la gracia, si hemos recibido el Espíritu Santo. Pero fíjese, Dios le muestra en la oración que el ángel le dice: mira, Cornelio, tus acciones de gracia, tu misericordia, tu corazón piadoso, tus oraciones a Dios y tu limosna, dice, han llegado hasta Dios. Podemos llegar a Dios a través de nuestras limosnas y nuestras oraciones. Las oraciones solas no bastaron para que llegaran a Dios, sino también iba acompañado de las ofrendas, de las limosnas que daba para ayudar al pueblo judío. Y la historia es larga, porque el ángel dice que tiene que mandar a unos hombres a buscar a Pedro. Pero Pedro no podía entrar a la casa de un judío. No podía entrar. No podría comer con un gentil, porque Pedro era judío y no se juntaban. Pero Dios, este ángel le manda a Cornelio que mandara dos personas a buscar a Pedro. Y mientras las manda a buscar, Pedro recibe una visión donde baja un lienzo con animales puros e impuros y le dice: mata y come. Y Pedro le dice: no, nunca ha entrado algo inmundo en mi boca. Y después de la tercera vez que Dios se lo muestra, le dice: no llames impuro a lo que Dios ya ha limpiado. Amén. Entonces le estaba dando referencia a que también el Evangelio, el mensaje de la salvación, era para los gentiles, para hombres piadosos, temerosos, que oraban a Dios y que daban limosna. Dice Pedro que él comienza a hablar en la casa de Cornelio. Dice la Biblia que Pedro va a la casa de Cornelio. Y en ese momento Pedro comienza a hablar. ¿Por qué es tan importante esta reflexión en este día? Porque el mensaje que daba Pedro era un mensaje sencillo. Y el verso 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué buena referencia para nosotros como ministros, para los hombres que ministran, los que llevan el Evangelio al hogar. Dice en el verso 34, dice que Pedro, abriendo la boca, entró a ese lugar, ¿no es cierto? Y abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Amigo, mi hermano, si tu condición es piadosa, temerosa de Dios, y que sientes y te mueve la necesidad de muchas personas y oras a Dios en tu forma, en tu conocimiento, Dios está escuchando esas oraciones. Dice el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Fíjese, el que teme y hace justicia. Wow. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es nuestro Señor de todo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. El mensaje de Pedro, sencillo, la obra de Dios, la predicación de las buenas nuevas. Pedro estaba hablando con toda autoridad porque él había experimentado, había estado con Jesús. A este Dios dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. La predicación de la cruz, el mensaje de la cruz. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. O sea, predica el mensaje de la cruz, la salvación que vino a través de Jesús y la muerte de Jesús por nuestros pecados y la resurrección de los muertos. Causó mucho problema en ese tiempo hablar de la resurrección. Y hoy en día también se ha olvidado, los ministros se han olvidado del mensaje central para que la gente reciba el Espíritu Santo. La gente no va a recibir el Espíritu Santo porque salte una hora o porque se mueva y haga un montón de obras buenas. No, el Espíritu Santo se mueve cuando recibimos la verdad. Y la verdad que Pedro estaba diciendo en este momento, estaba predicando, le estaba enseñando, le estaba diciendo que Jesús había sido ungido con el Espíritu Santo para hacer buenas obras, para interrumpir la obra del diablo, y que había muerto por nuestros pecados, pero al tercer día había resucitado. Le estaba diciendo, este Jesús venció a la muerte, el enemigo número 1 de la raza humana. Y mientras él hablaba, dice el verso 44, mientras él hablaba, Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Tu iglesia quiere que sea una iglesia que reciba la presencia del Espíritu Santo, tiene que tener bien claro la condición de su corazón para que pueda recibir el mensaje verdadero de la cruz, el mensaje verdadero del Hijo de Dios, para que puedan creer en el amor de Dios, para que puedan sentir, gloria a Dios, la presencia del Espíritu Santo. Tienen que tener bien en claro la resurrección de entre los muertos, la victoria que Cristo logró a través de su vida. Le quitó las llaves al diablo de la muerte. Este mensaje era predicado a una casa gentil. Dice la Biblia que Cornelio había juntado a toda su familia, a sus vecinos, a sus parientes, para que el mensaje de Cristo llegara a su vida. Y mientras él aún hablaba, fíjese, pastor, él no hacía falta poner las manos ni estar ministrando. Estamos hablando del comienzo de la iglesia cristiana, la base apostólica del comienzo de la iglesia cristiana. Mientras él aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. Con Pedro habían venido creo que 6 personas que eran judíos, cristianos, marcados, circuncidados, ¿no es cierto? Tenían una mezcla de ley, una mezcla de gracia, creían que el evangelio solamente era para ellos, pero Dios en su corazón tenía planes diferentes, muy diferentes a lo que nosotros tenemos hoy en día. Él no hace acepción de personas. Él busca corazones que sean piadosos, temerosos, que oren a Dios de la forma que sea, que lo reconozcan como un creador y que den limosna. Dice, porque los que oían hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La señal del Espíritu Santo no es que el que no habla en lengua no tiene el Espíritu Santo, pero había una señal ahí, había una señal. Entonces respondió Pedro, pues ¿acaso alguno puede impedir el agua para que sean bautizados? Esto es que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. Y mandó bautizarse en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Qué es lo que marca la diferencia de una iglesia verdadera, de un hogar verdadero? Es la manifestación del Espíritu Santo de Dios. La búsqueda, porque Cornelio buscaba. Si tú estás buscando en esta mañana un cambio de dirección en tu vida, no te lo va a dar la religiosidad, no te lo va a dar la obra. Somos salvos por gracia
Y esta gracia se derramó ahí en la casa de Cornelio, la primer casa gentil que recibió la visita del Espíritu Santo. Quizás tu casa puede ser la primera casa de toda tu familia que reciba el don del Espíritu Santo. Pero tiene que haber una disposición muy importante en nuestra vida. Tiene que haber una tendencia al temor, a la oración, a la búsqueda de Dios. Gloria a Dios. Muchas veces nuestras necesidades son permitidas por Dios para que busquemos esa presencia de Dios. En breves palabras hemos podido relatar cómo fue el comienzo de la iglesia primitiva. Y eso no tiene que cambiar. La palabra de Dios no tiene que adaptarse a la moda de este tiempo, sino las personas se tienen que adaptar a la palabra de Dios. Lea Hechos capítulo 10. Y hay cosas muy importantes que nosotros tenemos que absorber de este capítulo, de esta palabra de Dios, para dirigir nuestra vida correctamente como hombres, como mujeres, como papá, como mamá, como ministros, para traer la bendición. Cornelio trajo la bendición a todo su hogar. Varón, mujer que me estás escuchando, puedes llevar la bendición a tu hogar. Dios no hace acepción de personas. Así que ponte en marcha. Activa tu corazón. Créele a Dios. Es un tiempo de gracia. La Biblia dice que la salvación no es por obra, sino es por fe. Y es un don de Dios. Amén.